No hace falta ser psicólogo experimentado para darse cuenta de dónde está Pedro Sánchez, de lo desesperado que está, de los errores graves que está cometiendo, de su conducta errática que le está llevando precisamente a quedar expuesto. Estamos ante una fase más del colapso narcisista de una persona que apunta a tener unos rasgos de psicopatía elevados y que cuando colapsa, cuando se siente acorralado, su conducta precisamente refleja lo que estamos viendo. Decisiones unilaterales, se vuelve más agresivo, más desafiante, pero claro, en esos desafíos se convierte como ese jugador de azar que cuando comienza a perder mucho dinero, ¿qué hace? Apuesta más fuerte creyendo así que puede recuperar. Y ahí es cuando comete errores y le llegan los mazazos. 2 mazazos que le han llegado ahora en las últimas horas. Uno desde Estados Unidos con la declaración del Departamento de Estado y otro desde Italia con Giorgia Meloni, el gobierno de Giorgia Meloni, que esta mañana ha declarado que ya ha expulsado, ha rechazado inmigrantes ilegales provenientes desde España que no tenían la documentación en regla, señal de que las medidas que está implantando Giorgia Meloni están funcionando y que España le está enviando basura a Italia, basura diplomática, me refiero. Cuidado con todo esto porque cómo reacciona Pedro Sánchez con actos mucho más agresivos, mucho más desafiantes, con una conducta más autocrática. Eso es propio de la persona narcisista. Necesitan ante una situación, ante una racha de pérdidas progresivas, sobre todo a nivel reputacional, cuando se sienten acorraladas, necesitan reafirmar su propia identidad, sentirse que tienen poder y ahí es cuando redoblan su comportamiento, el desafío de su comportamiento y claro, quieren mostrarse más fuerte. ¿Y cómo se muestra más fuerte? A través de decisiones más autocráticas, más unilaterales, pero decisiones que no dejan de ser emocionales, donde la razón se queda al margen, decisiones atrevidas, jugadas de mal jugador de póker, faroles que nadie se traga porque ya se le ve nervioso. ¿Y cómo se le ve nervioso? La demostración son los errores también que se están cometiendo a nivel de comunicación, como esas piernas cortadas, que no son más de demostración de un gabinete que está trabajando bajo presión, que necesita comunicar, necesita hacerlo con prisa y haciendo las cosas con prisa, pues se cometen errores. Todo esto atiende a un patrón de conducta. Vamos a ver todo lo que ha pasado. Es tremendo porque en ese desafío de querer establecer también España los controles fronterizos desde Italia, Pedro Sánchez puede haber cometido el error mortal y estar cavando su propia tumba. El error, la sombra de la prevaricación por tomar una decisión que no está respaldada por ningún informe y creo que las asociaciones de la sociedad civil ya están estudiando si querellarse precisamente bajo un posible delito de prevaricación. Recordarás que se le han pedido, hay una juez que ya está investigando los informes policiales y de la Guardia Civil acerca de los días previos de la invasión a Ceuta y las decisiones que tomó el gobierno. Siempre tiene que haber unos informes que justifiquen la decisión que toma un gobierno, pero de no estarlo, entonces esa decisión unilateral que perjudica a quienes perjudica solamente es a los ciudadanos que tienen que hacer colas en verano para viajar de un país a otro, podría representar precisamente la oportunidad para llevar a Pedro Sánchez al banquillo por un delito de prevaricación. Vamos a ver todo en este vídeo. Venga. Así es, Pedro Sánchez está desesperado, está en la fase del colapso narcisista y se están viendo los errores. Los principales indicadores que nos permiten afirmar que está en esa fase del colapso narcisista son los errores, señal de la prisa, de querer remontar una situación que está en contra, hacerlo de cualquier manera y haciendo de cualquier manera y con prisa, pues perder atención en los detalles como ha sido en esta imagen que ahora comentaremos. Y la otra es transmitir una idea de mandatario, de persona que tiene poder, que es fuerte, para suplir, para compensar toda una serie de situaciones a nivel internacional y social que le han acorralado desde el punto de vista reputacional. El hecho de que te invadan el país y que no hagas nada y que te pille con los pantalones bajados
no es más que una señal de debilidad que Pedro Sánchez pretende compensar mostrándose fuerte. ¿Y cómo se ha querido mostrar fuerte? Un cobarde psicópata, un cobarde narcisista, no suele mostrarse fuerte contra aquellos que son fuertes y aquellos que le pueden hacer daño, sino tiende a buscar personas débiles, de ahí surge el bullying normalmente, buscar a alguien que es más débil para hacerle daño, buscar a alguien que sabes que, bueno, no te va a hacer daño o que crees que puedes controlar, pero a veces lo que tú crees que puedes controlar se te escapa de las manos. Y en estas últimas horas, Pedro Sánchez ha tratado de mostrarse fuerte en dos circunstancias, con dos aliados, castigándolos, cuando sin embargo esa fortaleza tendría que haberla mostrada contra aquellos que han invadido España. Al igual que él fue contundente, ¿no?, contra Netanyahu por invadir Gaza, contra Putin por invadir Ucrania, contra incluso Trump por ir a capturar a Maduro, amparando el tema del derecho internacional, etcétera. Bueno, tendría que haber mostrado esa misma contundencia contra Mohamed VI por mandar a invadir Ceuta, ¿no? Pues sin embargo no lo hizo. Y para compensar esa debilidad, ¿qué ha hecho? Inimistarse con sus aliados, principalmente Italia, que tenía una buena relación, pero que diplomáticamente ahora se ha inclinado bastante, y a Italia le está, desde el punto de vista de comunicación, el partido de Giorgia Meloni, el gobierno italiano, lo está destrozando a nivel internacional a Pedro Sánchez. Ahora veremos la última publicación esta mañana del partido de Giorgia Meloni, del gobierno italiano, con la expulsión de los primeros expulsados de los vuelos desde España, que son la demostración a nivel mediático de propaganda por parte del gobierno de Giorgia Meloni de decir, ¿veis que estamos haciendo lo correcto? España está colando en sus viajes, no está controlando a su gente y hay ilegales que están viajando por toda Europa cuando no deberían, ¿no? Fíjate cómo le está prácticamente llevando la delantera. Decía, Pedro Sánchez ha tratado de mostrarse fuerte en dos ocasiones, una con Giorgia Meloni, la otra con el rey, mandando a Óscar López a decir que, bueno, el rey podrá visitar Ceuta cuando el gobierno lo considere adecuado, cuando lo decida Pedro Sánchez. Pero cuidado porque además, en ese alarde de quererse mostrar fuerte con Italia y restablecer, o mejor dicho, establecer unos controles fronterizos desde Italia a España, es decir, responder al gobierno de Giorgia Meloni de la misma manera, con la misma medida que implantó Giorgia Meloni, está incurriendo en dos graves errores. El primer error, la ilegitimidad legal. Desde el punto de vista legal, Pedro Sánchez recurre a esa medida como respuesta a una queja desatendida por parte de Italia, queja que argumentaba que esa medida provocaba toda una serie de problemas a los viajeros desde España a Italia y que debido a esos problemas no es justo someter a los españoles a esos problemas para viajar de un país a otro de la Unión Europea y que, por tanto, instaba a Italia a quitar esos controles, puesto que son perjudiciales para los ciudadanos. Entonces, si tú te amparas en ese argumento, lo que no puede hacer es aplicar la misma medida, puesto que te habías quejado de que esa medida era una medida problemática. Es decir, tú no puedes responder ante la otra parte de la que te estás quejando, que ha aplicado una medida que provoca toda una serie de problemas, con la misma medida, puesto que te delegitima. Es decir, desde el punto de vista jurídico, tú estás pidiendo a una persona que realice un cambio que a ti te está perjudicando, y el hecho de que tú argumentes que esto que está haciendo te está perjudicando, directamente te desautoriza, escucha muy bien, te desautoriza tu propia crítica, tu propia solicitud, tu propia queja, te desautoriza del responder con la misma medida, puesto que tú mismo habías dicho que esa medida no es justa, al final acabas aplicándola y entonces pierdes la legitimidad moral, lógica, argumental, pero también jurídica. ¿Qué puedes reclamar a nivel jurídico? Como decir, oye, tú, fíjate, ¿no? Te hago el caso, ¿no? Un tema de agresión, ¿no? Bueno, tú me agredes, ¿no? Me golpeas, ¿no? Y yo pierdo un ojo por el golpe que me has dado, ¿no? Yo te demando, pero claro, si yo decido demandarte y a la vez que te demando también te golpeo y te saco un ojo por ojo, diente por diente, lo que se suele decir, te aplico la ley del talión, yo pierdo la legitimidad en lo que te había reclamado. Porque ¿cómo te voy a reclamar aquello de lo que me quejo para al final hacerte a ti lo mismo de lo que yo me estoy quejando? Por tanto, esto demuestra una conducta totalmente infantiloide por parte de Pedro Sánchez, basada en el orgullo, de despecho, y la diplomacia a nivel internacional no se puede llevar con despecho. Eso es gravísimo, gravísimo porque además la urgencia, no olvides,
estamos en el colapso narcisista, estamos en un comportamiento desesperado y errático. En el vídeo anterior, sería bueno que lo vieras, porque esta es la continuación de ese vídeo. Hablo precisamente de eso. Pedro Sánchez colapsa. Le dejaré el enlace abajo si acaso. Bien, entonces, importante comprender esto. Cuando una persona con esta característica colapsa, su comportamiento comienza a ser errático, comienza a ser improviso, imprevisto, imprevisible, más agresivo, obviamente, ¿no? De revancha, revanchista, ¿no? ¿Por qué? Porque está marcado no por el razonamiento sano, sopesar ventajas y, ¿cómo se dice? Sí, ventajas, riesgos, impedimentos, oportunidades, ¿no? No, ya no haces ese análisis, te mueves por la emoción, por las necesidades de tener, de sentirte resarcido emocionalmente del agravio que tu ego desmesurado está haciendo que te sientas herido por ello. ¿Vale? Entonces Pedro Sánchez se siente herido. ¿Cómo se siente herido? Contesta con esa rapidez, restablece los controles fronterizos con una rapidez que es prácticamente, y ahí es donde comete el error mortal, es donde, por la rapidez con la que lo hace, resulta prácticamente imposible que esa decisión pueda estar amparada en algún informe de inteligencia, bien, o de interior, que legitime esa decisión. Tú estás tomando una decisión que habías dicho que perjudica a los ciudadanos, la estás tomando de manera rápida, estás aplicando aquello de lo que te habías quejado, por tanto, perjudicando a más personas, deslegitimando tu argumento anterior, todo eso por orgullo y además basándote en que informes. Porque sí que Giorgia Meloni, el gobierno de Giorgia Meloni tuvo tiempo para analizar la situación y tener algún informe para aplicar esa medida. Y en todo caso, de no aplicar una medida en base a informes de inteligencia, Giorgia Meloni sería juzgada en Italia. Esto pertenece, digamos, a fuero legal italiano. Nosotros no vamos a juzgar, España no va a juzgar a Giorgia Meloni por eso, pero sí puede juzgar a Pedro Sánchez y comenzar a preguntarle a Pedro Sánchez, señor Pedro Sánchez, ¿en base a qué informe de inteligencia ha tomado esa decisión? ¿Cuáles son los verdaderos riesgos? Porque el gobierno argumenta y justifica la decisión alegando la persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino, cuando sin embargo desde 2024 está muy reducida esa presión y bastante inferior respecto a la presión que está recibiendo España. Ojo con esto, porque no parece atender la decisión de Pedro Sánchez a un informe de inteligencia, a informes que legitimen esa decisión y, por tanto, susceptible de ser considerada una decisión que, como perjudica a los ciudadanos, podría entrar en la tipificación de la prevaricación. ¿Quién está prevaricando? ¿Quién está mandando esa orden? Y posiblemente estar prevaricando por imponer esos controles en España, repito. Si Giorgia Meloni ha prevaricado en Italia, eso lo tendrán que juzgar los italianos. Pero nosotros debemos ejercer el control sobre lo que hace Pedro Sánchez. Y cuidado, porque este podría ser el error mortal de Pedro Sánchez. Repito, no deja de ser una decisión con la que él trata de afirmar una autoridad que no está teniendo y necesita buscar a alguien con quien emprender una lucha y hacerse ver fuerte. Pero le está saliendo el tiro por la culata porque mientras trata de hacerlo, pues comete errores por otro lado, señal de que está realmente acorralado, de que está muy nervioso, como esta foto donde se le cancelan las piernas, ese retoque que ha circulado. Yo hice un vídeo desde mi otro canal sobre esta foto, pues completándola, han salido un montón de memes. Este es mi vídeo, aprovecho para pedirte que me sigas en el otro canal, Roberto Crobu No Verbal. Fíjate cómo yo completé la foto poniéndole una pierna peludas y una chancla de verano a Pedro Sánchez, pero repito que hay un montón de memes. Hice este que también es muy bonito, ¿no? Con zapatos de con zapatos de tacón de suela roja, tacón de aguja y charol. Fíjate qué mono que es Pedro Sánchez así. Pues hay muchos más. Esta también es particularmente interesante. Bueno, se ve la pasta de la que está hecho Pedro Sánchez. Tengo algunos más que lo han pintado como si fuera, pues, en fin, con todas las distintas patas. Aquí sí parece, pues, la bestia, ¿no? Parece que ha llamado al 666, madre mía, fíjate, con piernas de, estas son de gigante, ¿no? Pues, además con uñas mugrientas. Han hecho también este meme y han hecho también, este lo he producido yo. Bueno, dicen que ayer Sara Santolaya y Javier Ruiz se fueron de vacaciones, tomaron vacaciones. A ver si lo encuentran. Estaban debajo de la mesa de Pedro Sánchez hurgando en su entrepierna como buen equipo de felación sincronizada y los han tenido que borrar. O tal vez tenía ahí por debajo a Mónica Lewinsky. Bueno, hecho está que Pedro Sánchez con estos errores está cayendo muy bajo
Pero ojo que hubo también otro intento de mostrar fortaleza y le ha salido el tiro por la culata cuando Óscar López dijo lo siguiente sobre el rey. Otra forma de afirmar una autoridad que está perdiendo a nivel reputacional y que pretende recuperar, repito, apostándolo todo al rojo y comenzando una racha realmente mala de partidos perdidos, ¿no? De pérdidas. Fíjate. Normalidad absoluta. Su Majestad el Rey visitará Ceuta cuando sea oportuno y habrá una coordinación absoluta al respecto. Su Majestad el Rey visitará Ceuta cuando nosotros queramos, ¿no? Una forma también de afirmar una autoridad que siente que está perdiendo es tremendo. La otra forma de afirmar la autoridad fue marcar ese desafío a Italia, ¿no? Pidiendo un ultimátum fake, un ultimátum que es no nada más que un quiero y no puedo. Lo teníamos así con la respuesta ayer de Italia de que Roma no paga a traidores. Bueno, no contestaron eso, obviamente, pero el sentido es el mismo. Dijo Italia, el gobierno, no lo dijo Giorgia Meloni, fue algo que se dijo desde su partido. Italia no acepta imposiciones. Tenemos los comunicados oficiales. Esto sí que ha salido desde el partido de Giorgia Meloni. Italia no acepta ultimátum desde el extranjero para lo que se refiere a la seguridad nacional. Este es el partido de Giorgia Meloni que dice sobre la seguridad de los italianos no se dan pasos atrás. Italia mantendrá la suspensión de la aplicación de Schengen para los ciudadanos de países terceros provenientes de España hasta que no se excluyan riesgos para la seguridad y el terrorismo y el peligro de nuevos flujos irregulares hacia Europa. Una medida que no afecta a los ciudadanos españoles y europeos que podrán seguir viajando con regularidad. Ningún perjuicio hacia España, país amigo, pero el control de la frontera sigue siendo prioridad. Esto es lo que dijo Giorgia Meloni. La respuesta, esta fue la respuesta del gobierno de Giorgia Meloni, mejor dicho. No le gustó esto a Napoleón, entiendo yo, ministro Almares de Asuntos Exteriores. El gobierno decide entonces de restablecer de forma inmediata los controles fronterizos con Italia. No sabemos en base a qué informe. Eso es lo grave y eso es lo que puede llevar al gobierno de Pedro Sánchez a un delito de prevaricación. Se harán efectivos desde la 00 hora de este sábado 9 de porque no entiendo, sábado 9 de agosto, no, será domingo 9 de agosto, hoy es 8, sábado 8. Todos nos sorprendimos porque realmente donde el gobierno de Pedro Sánchez tiene que reforzar los controles es en la frontera con Marruecos, no con Italia. Y sin embargo trata de mostrar una fuerza, una fortaleza que no tiene, pues encarándose a un socio en lugar de encararse a su propio enemigo. Señal propia de la cobardía de un narcisista cuando está en una fase de colapso. Taleb Al-Salem decía, el gobierno de Sánchez refuerza los controles de entrada con Italia, curiosamente no lo hace con Marruecos, a quien solo mencionó para darle las gracias. Esto es demencial. Yo también lo ponía así, Sánchez hace el ridículo mirando el documento de identidad a los que vienen de Italia mientras tiene la puerta abierta a los africanos ilegales. Pepa Millán, un gobierno envalentonado con Italia por defender a sus nacionales y sumiso, manso con el invasor que ataca nuestras fronteras. Conflicto diplomático tras conflicto diplomático con tal de que no se sepa qué tiene Marruecos del PSOE. Otro que decía, te invaden los bárbaros y tú amenazas a los romanos. Esto es brutal, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo, pero cuidado con lo que acaba de publicar esta mañana Giorgia, el gobierno, bueno, Corriere della Sera primero, la línea de Meloni sobre los lindes, sobre las fronteras italianas no cambia. Nunca cederemos a los chantajes de Sánchez. No cederemos a los chantajes de Sánchez. Repito, esto lo publica el partido de Giorgia Meloni, que está a muerte, le ha tirado ya a la yugular a Pedro Sánchez, es brutal. Italia mantiene los controles reforzados en la frontera con España para los países de ciudadanos terceros, hasta que se excluya en riesgo para nuestra seguridad. Y lo más demoledor es lo que ha venido después, 15 irregulares provenientes, esto lo publica la fuente es El Secolo, que es un periódico italiano, dice, 15 irregulares provenientes de España han sido rechazados en los aeropuertos italianos. El gobierno Meloni tenía razón. Brutal la maniobra de propaganda del gobierno italiano para dejar prácticamente a los pies de los caballos a Pedro Sánchez. Mientras desde Estados Unidos viene otro mazazo, la administración Trump retrata al gobierno de Sánchez y defiende inequívocamente la españolidad de Ceuta y Melilla. Esta vez, pero el comunicado proviene de Marco Rubio, mejor dicho, del Departamento de Estado, del secretario, no es del secretario, sino del Departamento de Estado, cuyo jefe es Marco Rubio. A través de un mensaje en redes, Marco Rubio fulmina a Sánchez, lo de Ceuta es consecuencia del vergonzoso gobierno español. Y aquí tengo el demoledor comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos. La invasión de decenas de miles de migrantes en Ceuta es consecuencia directa del vergonzoso rechazo del gobierno español a defender su soberanía, asegurar sus fronteras y proteger
a su pueblo. Demoledor, demoledor, absolutamente lo que le está viniendo a Pedro Sánchez, que está colapsado. Todo porque Sánchez quiere ocultar otros elementos que podrían ser precisamente motivo de prevaricación. El primero de todo es que se está descubriendo, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas avisó de un salto masivo 3 días antes del asalto a Ceuta. Es decir, que sí, que el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas informó al gobierno. Pedro Sánchez, en una maniobra desesperada de envalentonarse contra sus aliados y crear más enemigos y quedarse más aislado que nunca a nivel internacional, lo hace simple y llanamente para que no se sepa que podría haber otro elemento de prevaricación, el hecho de haber hecho caso omiso a los informes. Recién a seguir hacer un resumen de lo que ha publicado The Objective. La inteligencia militar informó al gobierno 3 días antes del asalto a Ceuta la nota informativa del CIFAS, redactada por el grupo de trabajo del área de Marruecos, se registró en una base de datos denominada SC2N, tal y como se hace de forma habitual. Esta plataforma tiene la particularidad de que deja constancia de quién incorpora el escrito, pero también de todos aquellos que lo consultan y, por supuesto, de si alguien lo elimina. Ojo, esta información puede servir a la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, en su investigación por si hubo avisos previos de lo que podía suceder en la ciudad autónoma. Nos enfrentamos a una posible prevaricación con respecto a la aplicación de las medidas fronterizas contra Italia y a otra posible prevaricación aquí de descubrirse que el gobierno fue informado e hizo caso omiso a esto. Volvemos a Adamuz, esas vías completamente renovadas, los informes decían que todo estaba bien, no teníamos informes sobre el desperfecto de la vía, son cosas que ocurren y no tiene por qué ser alguien necesariamente responsable. Después llegan las investigaciones, se observan que existen documentos que certifican que la información estaba ahí, que alguien tendría que haber hecho algo y no lo hizo, y de repente todos mirando hacia otro lado. Tremendo. La inteligencia militar informó al gobierno del asalto 3 días antes de la invasión a Ceuta. Esto es brutal. Pero ¿qué más cosas quiere esconder Pedro Sánchez? Se hacía eco hoy el debate. Sánchez esconde sus pactos con Marruecos sobre avalancha migratoria tras firmar 14 acuerdos con Rabat. El debate accede a los acuerdos alcanzados en la 13ª reunión de alto nivel con Marruecos el pasado diciembre. Política exterior feminista, decía. Mientras las niñas en Ceuta, las habitantes de Ceuta, ya se han registrado violinizaciones, hasta 6 niñas violinizadas por parte de invasores, niñas destrozadas, terrible. Y aquí habla de feminismo, como era política exterior feminista, ¿no? Sánchez esconde, decía Antonio Naranjo, sus pactos con Marruecos sobre avalancha migratoria tras firmar 14 acuerdos. Tengo el resumen, un hilo que han abierto en el debate. Con la sombra del espionaje de Pegasus flotando en el ambiente, el debate difunde hoy la exclusiva de los documentos oficiales sobre la sospechosa relación de Sánchez con Rabat. Estos son los 14 acuerdos alcanzados. No los voy a leer. Declaración de intención entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social, Migraciones del Reino de España y el Ministerio de Inclusión Económica, Pequeña Empresa, Empleo y Competencia del Reino de Marruecos. Es decir, traernos violinizadores, ¿no?, para inseminar a nuestras hijas. Tremendo, tremendo lo que estamos viendo. Señal de que posiblemente estos pactos temía Pedro Sánchez que se dieran a conocer, sin hablar de otros pactos a nivel empresarial como este, que revela también el debate, te lo pongo en grande, la vinculación de Marruecos con el PSOE para colar sus tomates en la Unión Europea con preferencia sobre los españoles, que son tomates que provienen de Marruecos, pero en la gran mayoría producidos por empresas traidoras que se han deslocalizado, y aquí en Murcia hay unas cuantas, y se han ido a comprar tierra en Marruecos para producir allí con costes de mano de obra más barata y, obviamente, eludiendo los controles de la Unión Europea sobre aguas fecales que utilizan para regar, sobre fertilizantes. Se ahorran todos los controles de la Unión Europea. Esas empresas que tienen su sede en España, que producen en Marruecos, que traen el tomate después a España y lo venden como español porque su sede es España. De eso no quieren hablar, de los tantos pactos con empresas agrícolas que van allí para producir eludiendo las normas de la Unión Europea y que finalmente distribuyen aquí el producto como producto local porque la sede social de las empresas es aquí. De esto nadie quiere hablar. Todo esto es lo que quiere ocultar Pedro Sánchez, pero la realidad, la verdad es como el agua. Al final encuentra su camino y acaba saliendo y mojándote.
tremendo lo que tenemos. Estos son todos los errores mortales. Esta es la descripción del comportamiento errático de Pedro Sánchez. ¿Crees que estamos hasta el principio del final? ¿Crees que son demostraciones de estar suficientemente acorralado y nervioso Pedro Sánchez? ¿Qué opinas? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, compártelo, suscríbete, hipea el vídeo, activa la campanita para recibir las notificaciones, porque en el momento en el que publique el próximo vídeo, ahí nos encontraremos.